Hola, buenos días. Estamos en nuestra segunda sesión. El día de hoy vamos a abordar un segundo concepto. La primera gran unidad de este programa establece la revisión del concepto de la zona habitable o las zonas habitables que se definen como esa espacio dimensional o dimensión espacial, digamos, sería más correcto, la dimensión espacial orbital alrededor de estrellas en las cuales deberían ubicarse planetas, cuerpos estelares, en los cuales fuera factible que hubiera las condiciones para la formación, existencia y evolución de vida. Esa sería la zona habitable. O esas serían las zonas habitables. El concepto aparentemente fue planteado por Sushu Wang en 1959 en ese paper que está compartido en el sitio del sistema de datos astrofísicos de la NASA. Ahí está el artículo publicado en las publicaciones de la Sociedad Astronómica del Pacífico en 1959 y menciona que el lugar donde sería factible que en cuerpos astronómicos surgieran formas de vida estaría determinado por las escalas de tiempo de la evolución estelar y biológica. Entonces, un primer concepto que debemos considerar es la formación de estrellas, la existencia de estrellas, pero además el proceso en el cual se forman y evolucionan las estrellas. Las estrellas tienen ciclos de vida que han sido estudiados por los astrofísicos desde el siglo XIX y a lo largo del siglo XX y siguen estudiándolo en este siglo XXI. De hecho, el concepto de evolución estelar surge de los estudios, por ejemplo, del grupo de Pickering, que junto con su equipo de computadoras, ¿sí?, las matemáticas y astrónomas que analizaron los datos observacionales que compilaban los astrónomos hombres del equipo de Pickering y llevaron a el concepto de la clasificación de estrellas a partir de sus señales espectrales, de los espectros de emisión de las estrellas, de algunas estrellas. Y con base en esos espectros fue que este equipo de muchas astrónomas y matemáticas que dieron lugar a el posterior desarrollo del diagrama de Hertzsprung y Russell, en el cual se clasifica la evolución, se clasifican los tipos de estrellas distintos que hay en el universo. La primera clasificación la hizo el padre Secchi, Anselmo Secchi. Secchi era un astrónomo que estudiaba estrellas. De hecho, fue el primero en plantear y en llevar a cabo la clasificación de estrellas en la galaxia. Él clasificó en 4 grupos. Posteriormente, los astrónomos, al estudiar los espectros, llevaron más allá la clasificación de 4 grandes grupos de estrellas con base en sus colores y brillos, que fue lo que hizo Secchi, a los tipos actuales que están en el diagrama Hertzsprung-Russell, que empieza con la clase O y termina con la clase M. Ahí no solamente se muestran, sino que posteriormente se explicaron la naturaleza de las estrellas en estos diferentes tipos que les dan los diferentes colores. Es la composición química que se deduce de la observación de los espectros de emisión y de los espectros de absorción de las atmósferas estelares. Es ahí donde se puede encontrar, con base en la espectroscopía desarrollada a partir de los hallazgos de Joseph Fraunhofer y de Robert Bunsen y Gustav Kirchhoff, dieron lugar al descubrimiento de la emisión y la absorción de luz por parte de los diferentes elementos químicos, dependiendo de su estructura electrónica, la cual a su vez sabemos que depende de la estructura nuclear. Bueno, entonces, diferentes elementos químicos, cuando emiten luz de diferentes colores y con
intensidades y características y longitudes de onda específicas en diferentes regiones del espectro electromagnético, inicialmente en la luz visible, que fue lo que estudió Anselmo Secchi. Astrónomos posteriores, con el desarrollo de la radioastronomía, pudieron o han podido encontrar los espectros de detectar, medir, clasificar los espectros de emisión y absorción en diferentes regiones del espectro electromagnético, ya no solamente en la luz visible, sino también en la ultravioleta, infrarrojo y en el resto del espectro electromagnético. Bueno, sabiendo que las estrellas están formadas de diferentes formas y conociendo a partir de sus magnitudes, sus distancias, que estas estrellas tienen diferentes tiempos de vida, ahora sabemos también que la síntesis de los elementos químicos se da o se ha dado a lo largo de la evolución de estrellas desde el origen del universo. El universo al originarse estaba formado solamente por hidrógeno. Las estrellas se forman a partir de la acumulación de hidrógeno. Las grandes presiones logran la fusión nuclear de núcleos de hidrógeno, que dio lugar a la síntesis de elementos más pesados, iniciando por el helio. Y las primeras generaciones de estrellas solamente estaban compuestas por hidrógeno y helio. Estas estrellas, al completar su ciclo y morir, arrojaban sus elementos que se volvían a condensar, y las grandes presiones lograban la fusión de los siguientes núcleos atómicos para dar lugar a la síntesis de nuevos elementos químicos más grandes y más pesados. Así, diferentes generaciones de estrellas han dado lugar a las diferentes naturalezas de núcleos atómicos y por lo tanto de elementos químicos. El Sol, nuestro Sol, es una estrella de segunda generación al menos, y que está principalmente formada por hidrógeno y helio, pero también en la fusión de hidrógeno y helio hay otros elementos químicos que quedaron los más grandes flotando, orbitando alrededor del núcleo estelar en la nube planetaria, y estas masas de elementos químicos más pesados, a través de diferentes fuerzas, estas las discutimos en el curso de Introducción a la Astrobiología, repasen los temas correspondientes por favor, dio lugar a la acumulación de materiales para dar lugar a la formación de planetesimales o planetas pequeños, y a partir de los planetesimales la formación de planetas más grandes. Algunos fragmentos quedaron inconclusos, incompletos, que son los asteroides en el caso del sistema solar, y estos están formados por elementos más pesados. Estos elementos fundamentales son los que en diferentes lugares de esas nubes planetarias deberían dar lugar a compuestos químicos, ya no elementos, sino a compuestos químicos, a moléculas simples como metano, como amoníaco, como agua, como dióxido de carbono. Entonces, diferentes tipos de estrellas tendrán diferentes elementos químicos en nubes planetarias, y la síntesis de moléculas simples, ¿de qué dependerá? Pues depende de la capacidad de estos elementos químicos, de sus electropositividades o electronegatividades, para que se atraigan y lleven a cabo reacciones de síntesis molecular. Para eso es importante revisar la físico-química y en particular la termodinámica de las reacciones de moléculas simples. El ejercicio en esta semana será revisar la composición de diferentes tipos de estrellas, ustedes escogen cuáles, con base en la composición química de esas estrellas, en cuáles de ellas podría haber nubes planetarias y por lo tanto de esa composición elemental, y cuál sería la energía necesaria para que se catalice la síntesis de moléculas simples. Para eso necesitamos conocer los potenciales de oxidorreducción de elementos para ver la posibilidad de la síntesis de esas moléculas simples, no biológicas. Podemos ver entonces, la posibilidad termodinámica, la posibilidad real, la probabilidad termodinámica de que se sinteticen moléculas simples en esas nubes de polvo estelar. Una vez que estas forman moléculas más complejas, se acumulan, dan lugar a planetesimales, asteroides, planetas y otros cuerpos estelares. Sabemos que al menos en el sistema solar hay una forma de materia llamada vida,
que existe en un planeta, el tercer planeta en órbita alrededor del Sol, desde el Sol hacia el exterior, que cuenta con condiciones para haber dado lugar a esas condiciones físicas. ¿Cuáles físicas? La energía que emite esa estrella, el Sol. Pero otro concepto que debemos recordar es la evolución, ya no la evolución del conjunto de estrellas, sino la evolución a lo largo del ciclo de cada estrella. Las estrellas se forman a partir de la condensación de los elementos simples, hidrógeno inicialmente decíamos, la fusión de los núcleos atómicos da lugar a la emisión de luz, pero conforme esta composición elemental de las estrellas va cambiando, la emisión de luz, la emisión de energía en forma de luz, en forma de radiación electromagnética en sus diferentes regiones del espectro, va variando a lo largo del tiempo de vida de una estrella. Por lo tanto, la emisión de luz, la emisión de energía radiante, no solamente de luz visible, de energía radiante de una estrella, varía a lo largo del tiempo y varía dependiendo de cómo se forma la estrella. Si es poco el material, será una estrella pequeña. Si es mucho el material, será una estrella muy grande, muy brillante, una supergigante azul, tal vez. Pero incluso eso da lugar a tiempos de vida distintos. Las estrellas más grandes, supergigantes azules, terminan sus ciclos de vida más rápido, convirtiéndose muchas de ellas precisamente en supernovas, y quizá ese tiempo tan breve no dé lugar a la evolución de vida si es que existieran planetas alrededor de estas estrellas. Quizá podría no dar lugar a que hubiera el tiempo suficiente para que se formaran incluso planetas. Son conceptos que debemos revisar con base en estos datos. Entonces, debemos escoger las estrellas apropiadas. No todas las estrellas son capaces de tener el tiempo suficiente para dar lugar a la formación de planetas, tal vez, y entonces quizá tampoco tendrán el tiempo para dar lugar a la forma de vida, al menos en esos planetas. Entonces tenemos limitantes, y es por eso que en la ecuación de Drake, R originalmente es la tasa de formación estelar, no como lo manejó Carl Sagan en su momento en la serie de Cosmos, en el capítulo correspondiente, donde menciona que R sería el número de estrellas en la galaxia. No, no es el número de estrellas en la galaxia, sino la tasa de formación de estrellas en una galaxia. Es decir, el número de estrellas, pero entre unidad de tiempo, la velocidad de formación estelar. Y además la segunda variable en la ecuación de Drake es el número de esas estrellas que en un momento dado son viables de tener las condiciones para la formación de vida. ¿Qué requiere la formación de vida? Elementos químicos, ya dijimos. ¿Cuáles? Se ha especulado mucho y quizá se ha fantaseado, se ha pasado de la especulación a la fantasía en cuanto a cómo podrían ser las diferentes formas de vida en la galaxia, por ejemplo. Se ha tratado mucho en la ciencia ficción, tanto en la literatura de ciencia ficción como en otras obras de ciencia ficción, como en el cine, en la televisión, en diferentes obras que especulan sobre la vida, pero basada más en la ficción que en la ciencia. Eso nos distinguiría la ciencia ficción de la solamente fantasía, la ficción fantástica, sobre la posibilidad de vida en el universo. En la galaxia, por ejemplo. Mencionaba yo que en la década de los 80s se llegó a preguntar, científicos formalmente, se iban a preguntar, ¿la vida solamente puede basarse en carbono? ¿No podrá basarse en otros elementos químicos? Y se empezó a considerar, bueno, dentro de la tabla periódica, los elementos que pudieran dar lugar a lo que conocemos como vida, al menos en la Tierra, la cual se basa en el elemento químico carbono. ¿Qué propiedades tiene el carbono? El carbono puede formar polímeros muy grandes. De hecho, las biomoléculas, prácticamente todas las biomoléculas, los 4 tipos de biomoléculas, que son los azúcares o glúcidos, las proteínas o prótidos, las grasas o lípidos
Y hay un cuarto tipo que luego en bioquímica metabólica tendemos a desdeñarlos y los ensalzamos en la bioquímica molecular, en la genética molecular, en la biología molecular, los ácidos nucleicos. De estos 4 grupos de biomoléculas, 3 de ellos forman polímeros de cadenas muy largas, que son los ácidos nucleicos, los azúcares, o los glúcidos, y las proteínas, los próteos a partir de los aminoácidos. Las únicas biomoléculas que no dan lugar a cadenas muy largas, aunque sí tienen cadenas de tamaños importantes, son las grasas o lípidos. Y esto se debe a la factibilidad, a la propiedad del carbono a través de sus diferentes configuraciones, principalmente la sp3, a formar polímeros, a formar cadenas, a formar enlaces carbono-carbono, un carbono, otro carbono, otro carbono, otro carbono, y además a dar lugar a estructuras distintas debido a la flexibilidad de los enlaces carbono-carbono. Además a la posibilidad de formar radicales o tener radicales, ramas, ramificaciones a lo largo de la estructura. Los químicos y los bioquímicos se preguntaban cuáles otros elementos químicos podrían presentar las mismas propiedades, y revisando la tabla periódica dijeron, bueno, está el carbono, tiene estas propiedades que se deben a su ubicación en la tabla periódica, o más bien al revés, su ubicación en la tabla periódica se debe a sus propiedades, y junto a él, ¿qué elementos encontramos? Encontramos a un lado al nitrógeno. El nitrógeno puede formar dímeros al menos, de hecho la molécula de nitrógeno es un dímero. Podríamos formar cadenas de nitrógenos, es posible, pero no muy grandes. Del otro lado está el elemento 3, está el carbono, carbono 6, el elemento 7 es el nitrógeno, el elemento 5 es el, siempre se olvida, es el boro, creo que sí. No. Debajo del carbono está el silicio. Se hicieron numerosos experimentos buscando polimerización de silicio y lo más que se logró fueron tetrámeros. Estos fueron experimentos que se hicieron en la década de los 80. Finalmente se abandonó eso como una línea razonable de investigación en cuanto a evolución biológica en formas de vida distintas o incluso pensando en astrobiología. Parece que la naturaleza, la naturaleza nos limita al carbono. Afortunadamente hay carbono, se ha encontrado espectroscópicamente carbono en muchos lugares en la galaxia. En muchas estrellas hay carbono y en todos los planetas del sistema solar hay carbono. Y aparentemente en exoplanetas también hay carbono. Entonces, al menos tenemos el elemento químico fundamental para formar cadenas. Primera propiedad entonces, para que haya un planeta alrededor de una estrella sea ecológicamente viable, debe tener carbono. Pero este carbono debe poder llevar a cabo reacciones químicas, formar moléculas simples y a partir de esas moléculas simples formar moléculas más grandes, tal vez de interés biológico, necesariamente de interés biológico, no solamente hidrocarburos, no solamente alcanos de cadena larga, los cuales pueden sintetizarse no necesariamente a partir de la muerte de dinosaurios o de coníferas, es decir, no como se han formado los hidrocarburos que usamos en la Tierra los humanos, sino como los hidrocarburos que hay, por ejemplo, que se han descubierto en la atmósfera y en la superficie de Titán, hablando del tema de hoy, satélites. Entonces, encontramos que al menos en el sistema solar hay planetas que tienen carbono y hay satélites en los que hay carbono. El que se ha confirmado la existencia de carbono en su superficie es Titán. Y es por eso que se ha empezado a especular sobre la posibilidad de que hubiera síntesis abiótica o quizás hasta biológica, formas de vida en Titán. Segundo concepto, ¿qué es la vida? Aunque no lo revisamos a detalle en el curso de Introducción a la Astrobiología, sino que este es un tema que personalmente en los cursos que imparto en la UAM lo abordamos en el curso de Pensamiento Crítico. Ahí sí discutimos sobre qué es la vida. Revísenlo, están los videos y están el material en el sitio web en mi sitio web de la UAM, en el curso de Introducción al Pensamiento Crítico. ¿Qué es la vida? La vida está
por los biólogos bien caracterizada. Está fundada en 3 paradigmas. El primer paradigma es que todo lo que hemos visto como seres vivos en la Tierra está formado por una unidad básica que es la célula. La teoría celular afirma que todos los seres vivos en la Tierra están formados por células. Y ese es el primer paradigma fundamental. ¿Cómo están formadas las células? Las células están formadas por unas barreras, por una cubierta, por una frontera limitante que son las membranas biológicas. Y las membranas biológicas están formadas principalmente por matrices de lípidos, grasas. Entonces encontramos ahí que los lípidos son importantes para poder tener estos corpúsculos que son importantes para determinar qué es la vida. La segunda característica de la vida es que tenemos un sistema limitado en el espacio del entorno. En el caso de la Tierra son células formadas por lípidos, sus membranas, sus barreras, pero esto le da una propiedad termodinámica, da la capacidad a ese algo de ser diferente al entorno y por lo tanto generar gradientes de diferencias de materia, diferencias de cantidad o concentración de materia, y la termodinámica nos dicta que los procesos en el universo cambian cuando hay gradientes, cuando hay diferencias de energía, por ejemplo, cuando hay diferencias de concentración de materia. La materia se mueve de donde está más concentrada a donde está menos concentrada. Esto lo dicta la segunda ley de la termodinámica. Entonces, la termodinámica es la que nos limita a cómo deberían ser las formas de vida. En la ficción, en la fantasía ficción más que en la ciencia ficción, como Viaje a las Estrellas, recuerdo un capítulo en la serie de los 60s, en la cual en sus viajes buscando formas de vida en el universo o en la galaxia, el Enterprise, comandada por el Capitán Kirk, encuentran una forma de vida que existe básicamente en una forma de energía, no de materia. La vida en la Tierra está formada por materia que transforma energía. Esta forma de vida curiosa, chistosa que encontraron los viajeros del Enterprise eran formas de vida energética, solamente en forma de energía. Tendríamos que considerar que concebir la forma en la que la energía misma se limite para generar gradientes de energía que dé lugar a procesos, que es la tercera característica de los seres vivos. Los seres vivos transforman energía, pero la transforman contra la segunda ley de la termodinámica. Reducen la entropía en el ser vivo, a expensas de aumentar la entropía en el entorno. Los seres vivos son sistemas termodinámicos que regulan flujos de energía. Tenemos entonces ya algunas maneras generales de definir qué es la vida, y esto debería poder llevarse a cabo en algún cuerpo astronómico, y sabemos que sucede en esa tercera roca orbitando alrededor de esa estrella mediana, en un brazo espiral de la galaxia de la Vía Láctea. Es el quid de por qué, como opinión personal de Raúl Alba, me parece difícil que pudiera haber formas de vida en un satélite como Titán. Sin embargo, si ustedes hacen observaciones, se pueden hacer con telefotos, no necesariamente con telescopios. Podemos hacer un registro a lo largo del tiempo del cambio de posición de esas 4 estrellitas, 4 estrellas medicias, que es un astrónomo alemán el que las bautiza como Io, Europa, Ganimedes y Calisto. No fue Galileo, Galileo las numeró 1, 2, 3 y 4. Este astrónomo, cuyo nombre escapa a mi memoria, alemán, es el que las bautizó con los nombres mitológicos griegos de Io, Europa, Ganimedes y Calisto. Bueno, desde entonces y hasta la década de los 70, para todos nosotros, esas 4 estrellas que orbitaban alrededor de Júpiter y por lo tanto eran satélites de Júpiter, eran simplemente puntos de luz en el cielo. Gracias a los vuelos, a los viajes de las 2 naves Voyager y a los estudios fotográficos que hicieron de Júpiter y de lo que hay alrededor de Júpiter, descubrió primero un anillo alrededor de Júpiter, un anillo de polvo muy fino. Y segundo,
que estos 4 astros, estas 4 satélites y otros más alrededor de Júpiter son cuerpos astronómicos, no puntos de luz, no estrellas como las asumió Galileo, sino brillan porque reflejan la luz del Sol, pero además son distintos. Los 4 satélites galileanos son diferentes, sin embargo 3 de ellos tienen una característica similar. Sus cortezas, sus superficies son sólidas y están formadas por hielo de agua. Hielo de agua, dado que las Voyager llevaban espectrógrafos, pudieron caracterizar las propiedades químicas de estos 4 satélites de Júpiter, 3 de los cuales efectivamente tienen agua en su superficie. Las fotografías mostraron fallas geológicas. La pregunta que se hicieron los astrónomos planetarios como Sagan, que formó parte del equipo de estudio de los satélites de las misiones Voyager, fue qué causaría esas fallas geológicas en la superficie de estos 3 satélites de Europa, Ganímedes y Calisto. Fallas que se asemejan a las grietas que se observan, por ejemplo, en las cubiertas de hielo de los casquetes polares de la Tierra. Y los accidentes geológicos en el Polo Norte se deben a que el hielo está flotando sobre agua y ese movimiento sobre el agua, ese flotar sobre el agua, provoca fracturas en la cubierta de hielo. Bueno, se especuló en la década de los 70, a partir de las fotografías de Europa, Ganímedes y Calisto, que debajo del hielo de estos satélites, del hielo de agua, podría haber agua líquida. Bueno, esto se ha confirmado recientemente, dado que el telescopio Hubble pudo tomar imágenes no muy nítidas de Europa, pero en las que sí se observan algo que emana de la superficie de Europa. Haciendo análisis detallados, se sugiere que esto que emana de Europa parece estar saliendo a través de las grietas existentes en la corteza helada de Europa. Otra sonda, la sonda Cassini, que estuvo orbitando alrededor de Saturno, haciendo los estudios similares a los que hicieron las Voyager alrededor de Júpiter, tomó fotografías de los satélites de Saturno y encontró que al menos 2 de ellos, Enceladus y Dione, tienen cortezas heladas como estos 3 satélites galileanos. Y en Enceladus hay emanaciones como géiseres a través de las grietas. Y no solo eso, los controladores de la misión Cassini lograron hacer pasar a la sonda Cassini con sus espectrógrafos a través de estas emanaciones y detectó la presencia de agua y moléculas orgánicas. Es por eso que nuestro tema de la segunda sesión de esta semana de tópicos selectos de astrobiología es preguntarnos sobre los satélites, si pueden o no ser habitables. Y es por eso que las referencias para el día de hoy fueron 3 artículos sobre metabolismo. Una cuarta característica de la vida es que, si bien los sistemas biológicos o los sistemas vivos son sistemas que transforman energía, esta transformación de energía se da principalmente a través de reacciones de óxido-reducción de moléculas simples a moléculas complejas y de moléculas complejas a moléculas simples. Lo más común en el metabolismo, por ejemplo, el metabolismo de los organismos más simples, como pueden ser los lactobacilos. Hoy el desayuno es yogur. Salud. Provecho. Es que las reacciones metabólicas son reacciones de óxido-reducción y, por ejemplo, las reacciones metabólicas de las más simples que conocemos en las bacterias, por ejemplo, en los lactobacilos, en nuestras propias células eucariontes, a diferencia de las células procariontes de los bacilos y de otras bacterias, es que la glucólisis es una reacción, es una serie de reacciones encadenadas de oxidación de carbonos. Debemos entonces preguntarnos de qué dependen estas reacciones, incluso en condiciones abióticas, quiere decir previas a la vida. Sabemos que podemos extraer las moléculas de un citoplasma, de una bacteria, ponerlas en un matraz o en un vaso de precipitados y
Dadas las condiciones no solamente químicas, sino físico-químicas adecuadas, se llevarán a cabo estas reacciones de oxidación encadenadas. Por ejemplo, una reacción simple que podemos hacer en casa es tomamos etanol, tomamos vinagre, ácido acético, y si los juntamos, en el transcurso de varios días a temperatura ambiente, este alcohol y este ácido van a reaccionar y van a formar ésteres. Van a llevar a cabo la reacción de esterificación, pero va a tardar del orden de 5 a 7 días. Sin embargo, la reacción de esterificación se lleva a cabo en los seres vivos todos los días en una materia de tiempo de fracciones de segundo. ¿Por qué? Porque tenemos catalizadores, las enzimas. Incluso podemos, en forma abiótica, artificial, en ese mismo matraz o vasos precipitados, poner el etanol, poner el ácido acético, el vinagre, agregarle un poco de ácido sulfúrico, puede ser de una batería, por ejemplo, una batería química, una pila química, y la reacción, en lugar de tardar días, tarda segundos, ni siquiera minutos. Podemos formar acetato de etilo en una fracción de tiempo, simplemente agregando el catalizador correspondiente. De ahí la importancia de manejar los conceptos de los calores de reacción, las entalpías de reacción, así como las energías libres. Cerramos entonces esta primera semana con el siguiente ejercicio. ¿En cuáles satélites del sistema solar sería factible que hubiera este tipo de reacciones? Debemos considerar las variables físicas que regulan a las reacciones químicas: presión y temperatura. De ahí que deberemos, y lo vamos a hacer más adelante en nuestro tema de posterior, es en el, déjenme ver, en el tema 9 de la primera unidad, satélites helados, donde estaremos revisando a mayor detalle las propiedades de los satélites Europa, Ganimedes, Calisto, Dione, Enceladus y quizá más allá. En 1999 fue aprobada la misión New Horizons por la NASA. En 3 años se preparó la misión y fue lanzada en 2005 para explorar en una pasada a Plutón, que había sido poco después de haber aprobada la misión desclasificado como planeta y llevado a la clasificación de planetas enanos por sus propiedades orbitales y otras características, pero seguía siendo un punto de luz en el cielo, aunque ya en la década de los 90 Hubble había logrado tomar una fotografía bastante borrosa, pero que daba la idea de que efectivamente Plutón es un planeta con un cuerpo que refleja la luz del Sol. Finalmente New Horizons llegó después de un viaje de 10 años a pasar cerca de Plutón, tomó fotografías y fueron sorprendentes. Plutón parece estar geológicamente vivo y está fuera de la zona habitable. ¿Qué podría estar generando la energía suficiente para que Plutón sea geológicamente vivo? Segunda característica, su corteza es helada, entre otras propiedades parece que tiene agua en la superficie, y algunas de las características geológicas sugieren que debajo de esa cubierta de agua helada pudiera haber agua líquida. Entonces podemos especular, ya no fantasear, especular con base en hechos, que es factible la existencia de reacciones químicas, quizá de biomoléculas, aunque fueran reacciones abióticas, en diferentes regiones del sistema solar, tanto en planetas como en satélites. Entonces, el ejercicio para esta semana, alguien me preguntaba qué había que hacer, cómo trabajamos este curso a distancia, y aunque estuviéramos presentes en la universidad. Este curso básicamente va a ser un curso de especulación con base en ciencia. La astrobiología es una disciplina afortunadamente extremadamente joven y afortunadamente con extremadamente grande la cantidad de nueva información que nos da la posibilidad de, con base en evidencia, datos recientemente obtenidos por diferentes investigaciones científicas, algunas planetarias, robóticas, otras a la distancia, espectroscópicas, telescópicas,
es posible tomar datos y hacer biología teórica de los astros, astrobiología teórica. Lo que necesitamos es tener firmes nuestras bases de física, de química y de físico-química para poder especular con estos datos. Usen como base la información en los artículos que les he compartido, pero no se queden en esto, no se queden aquí, busquen más información y para entregar en el transcurso de la próxima semana, a partir del fin de semana, hagamos un primer ensayo, ya sea en planetas y o en satélites, en cuales podría haber las condiciones con algunos pocos números, algunos cálculos de reacciones de calores de reacción, tanto incluso potenciales de oxidorreducción para la síntesis de moléculas simples, a partir de esas moléculas simples que deberían ser moléculas orgánicas, simples, de interés biológico, cuáles podrían llevar a cabo tal vez la síntesis abiótica de moléculas un poquito más complejas, por ejemplo de aminoácidos o de bases púricas y pirimídicas. Parece que tristemente la física, la química y la biología nos limitan la especulación sobre las bases para este fenómeno que conocemos que existe en este planeta que se llama vida. Y parece que finalmente la vida no podrá ser más que como realmente la conocemos en la Tierra, porque la física, la química y sus leyes, sí lo hemos confirmado, son universales.